Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a iniciar la reunión de hoy. Entonces esperamos que se conecten un poquito. Ahí se están conectando. Bueno, mientras vamos a ir alabando a Dios en este día. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada, oh, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Oh Señor, nada me faltará. Gracias, Dios mío, por tu presencia, Padre, en este lugar, porque tenemos la posibilidad de alabarte y adorarte en este momento, Dios mío. Y te pedimos que sea tu presencia la que esté obrando en nuestras vidas, Señor, aún obrando en las personas que están viendo este video también, Señor. Que vos toques nuestros corazones y que en este momento podamos exaltarte, Señor, con nuestros labios, en este momento, con las alabanzas, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús.
eres Jesús, son tus palabras y es su amor, cuán glorioso. Y eres Jesús y es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús y es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria y a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria, gloria y a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria y a ti, Jesús, a ti, Jesús, y a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria y a ti, Jesús. Oh, yo te doy gloria, te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria y a ti, Jesús, y a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque podemos alabarte, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra, Dios mío, porque vos sos el único merecedor de ella, Padre. Te exaltamos, Señor, bendecimos tu nombre en este momento, Dios mío. Y te pedimos que prepares nuestros corazones también para poder recibir tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Bueno, así como estamos,
les voy a estar dejando en compañía de nuestra pastora, así que Dios los bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos los que están mirándonos y escuchando. Bueno, es una bendición de poder compartir otra vez más con ustedes, ¿sí? Gracias a Dios por la vida, por la salud, ¿sí? Porque estamos con vida, podemos alabar a Dios, podemos cantar a Dios, podemos escuchar palabra de Dios, porque tenemos vida, ¿no? Y gracias porque estamos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso también es muy importante, estar en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Vamos a estar, en esta noche vamos a estar compartiendo una palabra que está en el Evangelio de San Mateo. San Mateo, capítulo 17. Y ahora les digo el versículo. San Mateo 17, 14. Bueno, vamos a estar leyéndolo. San Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Amén. Hasta aquí vamos a estar compartiendo esta linda palabra en esta noche del Evangelio de San Mateo. Y bueno, ocurre una sanidad, ¿no? Pero vamos a estar metiéndonos en este pasaje y vemos que hay una situación de un padre que tenía a su hijo enfermo, mal, ¿no? Y nosotros, los que somos padres, ¿cuántos nos dolemos, ¿no? Cuando vemos a nuestros hijos que están padeciendo, y muchas veces quisiéramos que nos pasara a nosotros y que ellos no tengan que pasar esa situación, ¿no? Y acá vemos a este padre que, afligido, ¿no? Se acercó a Jesús. Primeramente se acerca a sus discípulos, pero no le dan una solución al problema que él tenía. Entonces luego viene Jesús y, sí, Jesús sí, ¿no? Obró de una forma poderosa. Y en el versículo 15 vemos la forma que este hombre se acercó a Jesús. Y esta historia aparece en este Evangelio de San Mateo y también aparece en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de San Lucas. Y acá, vemos la forma en el versículo 15, cómo él se acerca, ¿no? Le dice, ten misericordia de mi hijo. Y en el 14 dice que se arrodilló primero, se arrodilló delante de él y después le dijo, ten misericordia de mi hijo, ¿sí? Y en Marcos también dice lo mismo, ten misericordia y ayúdanos, le pide a Jesús, que tenga misericordia de ellos y que los ayude. Si puedes hacer algo, hacelo, le decía, ¿no? Le pedía a Jesús. Y Jesús le pregunta si él creía. Si puedes creer, le dice, y este hombre le dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y qué importante, ¿no? Este hombre, de la forma que se acercó, ¿no? Primeramente pidiendo misericordia, pidiendo ayuda, pero también cuando Jesús le pregunta si él creía que Jesús podía obrar, él le dice, creo, le da esta respuesta, pero también le dice, ayuda a mi incredulidad. En otras versiones dice, ayuda a mi poca fe que tengo.
Y bueno, después sigue, ¿no?, el pasaje y le dice en el versículo 16, yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Vemos que antes que llegara Jesús, como decía anteriormente, le trae, ¿no?, a su hijo a los discípulos. Y los discípulos no le dieron ninguna solución. Y saben que Jesús anteriormente le había dado una misión, la misión que les dio a los 12, ¿sí? En Mateo aparece, en San Lucas también aparece la misión que Jesús le dio a sus discípulos y que les dijo, bueno, que tenían que predicar el reino de Dios y sanar enfermos y traer y liberar, ¿sí? O sea que Jesús le había dado autoridad a sus discípulos, les dio autoridad y poder para que vayan y prediquen su palabra, para que hablen del reino de Dios y también para que sanen y para que liberen, ¿sí? Y sin embargo vemos que cuando tuvieron la oportunidad en esta palabra, ¿no?, podemos ver que ellos tuvieron la oportunidad de orar por este muchacho y que el muchacho sea libre, pero no lo pudieron hacer, ¿no? Y qué triste, ¿no? Qué triste porque Jesús cuando llega ahí, a ese lugar, se encuentra con toda esta situación, todo este problema que había, y con este muchacho que estaba ahí con este problema de salud, que tenía un demonio, ¿no? Todo así estaba mal. Algunas versiones dicen que era epilepsia lo que él tenía, ¿no? Y que lo llevaba a su cuerpo a tirarse al agua, a caer en el fuego, ¿sí? No lo podían controlar. Entonces cuando Jesús llega y ve toda esta situación y a este hombre que se le acerca y le pide que tenga misericordia de ellos, que los ayude, que haga algo por ellos, ¿no? Y la insistencia también podemos ver de este padre, de este hombre, porque él insistió, sabiendo que eran discípulos de Jesús y no recibieron una respuesta, él insistió y llegó hasta Jesús, ¿sí? Pero imagínense, ¿no?, cuando llega Jesús y Jesús estaba ahí como, no le gustó mucho lo que hicieron los discípulos, y le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? A Jesús no le agradó mucho, ¿no?, que no había fe en estos hombres, que no había, que eran incrédulos, ¿sí? Y la incredulidad es tener dudas, desconfianza, y creer es todo lo distinto, ¿no? Es confiar, es tener fe, ¿sí? Y la incredulidad es, bueno, no ser una persona de fe, estar ahí desconfiando. Y esto no le agradó a Jesús. Pero bueno, sí, después vemos en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio y salió del muchacho y quedó sano en ese mismo momento. Quedó libre este muchacho. Y podemos ver que la incredulidad, qué tremendo, ¿no?, cuando la incredulidad está en el corazón de las personas. Qué terrible, ¿no? Y saben que una de las historias de un hombre que fue incrédulo y que tenemos escrito en la Biblia es Tomás, ¿sí? Allá en San Juan 20 aparece, ¿no?, la historia de Tomás. Jesús cuando estaba con sus discípulos les había dicho, ¿no?, que era necesario que él muera, pero que iba a resucitar, le dijo, que iba a volver a vivir. Y Jesús aparece después, un Jesús resucitado aparece a sus discípulos. Y allí en San Juan 20 nos cuenta la historia esta, ¿no?, que estaban reunidos los discípulos con miedo, porque ya Jesús no estaba con ellos, y ya Jesús había muerto y había resucitado. Y ellos estaban reunidos ahí, los discípulos, y Jesús aparece, ¿sí? Jesús aparece en ese lugar donde ellos estaban, y las puertas estaban cerradas de ese lugar, y Jesús atraviesa esas puertas y llega al lugar donde estaban los discípulos. Pero en esa ocasión Tomás no estaba en ese lugar. No sabemos qué le pasó a Tomás, por qué Tomás no estaba. Pero dice claramente en la Biblia que Tomás no estaba. Y cuando llegaron, Jesús llega ahí, atraviesa todas esas paredes, ese lugar cerrado, y aparece a sus discípulos y les muestra, ¿no?, las manos,
le muestra su costado, porque ellos tenían el recuerdo de que Jesús, lo vieron a Jesús, que fue, sus manos fueron atravesadas, su costado fue atravesado. Y Jesús se aparece allí y se muestra, ¿sí? Les muestra sus manos, su costado. Y luego, bueno, se va. Y en esta historia dice que después viene Tomás y los discípulos le cuentan que Jesús había estado con ellos y le cuenta todo esto. Y Tomás dijo que si él no ponía sus dedos en las manos de Jesús, ¿sí? Si él no ponía sus manos en el costado de Jesús, él no iba a creer, ¿sí? Es una historia de una persona totalmente incrédula. Tomás ha sido conocido, ¿no?, por su incredulidad. Y fue un hombre que caminó con Jesús, ¿sí? Estaba con los discípulos de Jesús. Era uno de los seguidores de Jesús. Pero a pesar de que recibió las mismas enseñanzas que el resto de los discípulos, tenía este problema de incredulidad, ¿sí? Y qué terrible lo que él les dijo a sus compañeros, los discípulos, les dijo: si yo no pusiera mis dedos en sus manos, ¿sí? Le estaba diciendo Tomás, nosotros lo hemos visto a Jesús, nos mostró sus manos, nos mostró su costado, nos dijo esto. Pero sin embargo, Tomás era un hombre totalmente incrédulo. Y de esta forma desafiante y bastante mal, digamos, de alguna forma, les dijo: bueno, si yo no pongo mis dedos en sus manos, si no pongo mis manos en su costado, recuerden que su costado fue atravesado, ¿no?, por una lanza, y dijo: yo no voy a creer, yo no creeré, ¿sí? Sin embargo, Jesús le había dicho que él iba a resucitar, ¿sí? Las palabras de Jesús fueron dadas para todos. La misma palabra la recibieron todos, ¿sí? Esa palabra que Jesús era necesario que él muera, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero sin embargo, Tomás era una persona totalmente incrédula. Y luego Jesús aparece, ¿sí? Pasados unos días, 8 días, ahí en San Juan 20 también está todo esto que te estoy contando. Jesús aparece nuevamente. Y ahí ya estaba Tomás con los discípulos, ¿sí? Y Jesús ahí, cuando le dice a Tomás: Tomás, poné tu dedo en mis manos, ¿sí? También le dice: poné tu mano en mi costado. Y ahí recién Tomás dijo: ay, Señor mío, Dios mío. Y Tomás le dijo esto: ah, Señor mío, Dios mío. Pero Jesús le dijo: Tomás, ¿por qué me has visto? ¿Creíste? Y le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué terrible es ser incrédulo, ¿sí? En el Evangelio, ser incrédulo es una de las cosas, de las peores que nos puede pasar, ¿sí? Pero había esto en el corazón de Tomás, y que hoy está escrito, ¿no?, para nuestras enseñanzas, cómo fue la vida de Tomás, lo que él dijo en ese momento. Y que Dios nos ayude en cuanto a hacer todo lo contrario, ¿no? Porque el incrédulo es aquel que desconfía continuamente, que está dudando. Y sabe que hay muchas cosas que sí uno puede dudar en cuanto a cosas que tienen que ver con nuestra vida, que es, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, que estamos en un momento de incertidumbre en nuestro país, que no sabemos lo que va a pasar. Ahí uno puede dudar, ¿sí? Porque no sabes, estamos así, en incertidumbre total. Y también uno puede desconfiar también de todas las cosas que escuchamos por la tele, ¿no? Totalmente tenemos la libertad de hacerlo, ¿no?, de desconfiar. Pero hay realmente de Jesús y de su palabra, no podemos desconfiar, no podemos dudar de su palabra, no podemos ser incrédulos a su palabra, a lo que es Jesús, ¿sí? Eso no puede estar en nuestros corazones, eso no puede estar en nuestra vida.
Y vemos que, bueno, Tomás, si bien era un seguidor de Jesús, pero era un incrédulo, ¿sí? En su corazón había incredulidad. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en esta noche. Y acá vemos que en esta historia que estamos compartiendo en esta noche, una de las cosas que le desagradó a Jesús y le molestó, que eran una generación, eran gente incrédula, le dijo, en lo que estábamos viendo en el versículo 17. Oh, generación incrédula, generación, gente de poca fe, en otras versiones dice. Y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Y luego sigue la historia, ¿no? Lo que estábamos compartiendo. Porque luego sus discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio que había en el muchacho? ¿Por qué no pudimos liberar a este muchacho? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, ¿sí? Le dice en el versículo 20 de Mateo 17:20, dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada será imposible. ¿Sí? Acá le dice, sabemos que esto, si uno este versículo si uno lo toma literalmente, no es para que lo tomemos así, no que la montaña se va a correr de acá para allá, ¿sí? Sino se refiere a, tiene la frase esta, los judíos la entendían bien. No es que la montaña se iba a correr de acá para allá así físicamente, sino que tenía que ver esta con una frase que los judíos conocían, que era que, esperen que lo había anotado por acá, bueno, tiene que ver con que los maestros judíos, ¿sí? Conocían las escrituras, las sabían interpretar, las sabían enseñar, las sabían exponer, ¿sí? Y podían resolver las dificultades. Esta frase se refería a eso, ¿sí? Que era correr la montaña, se refería esa frase a esto que le estoy contando. No se refería así en lo literal, que se corre la montaña, sino no era la fe para eso, sino era para que ellos pudieran, era como el maestro que sabía exponer, el maestro que sabía enseñar, podía resolver los conflictos. Eso, se refería a eso, esta frase. Y qué importante es tener fe. Saben que hay una palabra también que se está usando mucho en estos tiempos, que es la resiliencia, ¿sí? Resiliencia. Y yo estaba leyendo, ¿no? Que hace tiempo, ¿no? Creo que fue en la década del 70 más o menos, que una psicóloga norteamericana llamada Amy Werner, ella hizo una investigación de niños, ¿sí? Hacía estudios sobre niños y durante 30 años hizo una investigación sobre los niños de Hawái, ¿sí? Y bueno, y en este estudio que ella hacía era que se refería, ¿no?, a estos niños que eran niños pobres, que no tenían familias, a estos niños, ¿no? Ella se acercaba, hizo un estudio sobre esos niños y lo que le llamó la atención, y después escribía en sus estudios, que estos niños, a pesar de que no tenían una familia, a pesar que eran pobres y todas estas cuestiones, ellos aprendieron a leer y a escribir, ¿sí? La tercera parte de estos niños que ya hacen un estudio durante 30 años, en sus estudios saca esta conclusión, ¿no? Que muchos chicos, a pesar de que no tenían una familia, que no iban a las escuelas, que eran pobres, aprendieron a leer y escribir. Y bueno, eso es con respecto a la resiliencia, ¿sí? Es poder superar las dificultades, poder, a pesar de las adversidades, ellos pudieron aprender a leer y a escribir. Tenían todo en contra, ¿sí? No tenían una familia, eran pobres, no podían ni poder ir a la escuela, podían. Y sin embargo, pudieron aprender a leer y a escribir, ¿sí? Pudieron superar las adversidades. Y eso es resiliencia. Y qué bueno que nosotros seamos resilientes en este tiempo, ¿sí? Si bien los psicólogos se enfocan, ¿no?, que a la persona misma, ¿no?,
que de acuerdo a su capacidad, que la persona hace esto, ¿no? Que puede superar las dificultades. Pero qué bueno que nosotros tomemos nuestra fe para superar las dificultades, poder superar los conflictos a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y saben que el apóstol Pablo, en una de sus palabras en Romanos 1, 16 y 17, él dice esto respecto a la fe. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo decía estas palabras, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree. Y luego dice, y la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Miren la importancia de que examinemos nuestro corazón en esta noche y veamos realmente si estamos creyendo, cuánto creemos en Dios. ¿Sí? Creer es confiar en Él. Creer es obedecer a Dios. Y lo que decía el apóstol Pablo, ¿sí? Que él no se avergonzaba del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios, ¿sí? Y es así. Dios se mostró con poder en nuestras vidas. Dios se mostró así en tu vida como en mi vida, Él se mostró con poder. Y a través de lo que hemos creído, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, le hemos creído, le hemos aceptado, creemos que Él es Jesús, creemos que Él murió por nuestros pecados, que creemos que Él resucitó para darnos vida. Por eso la importancia de creer, ¿sí? Y de no ser incrédulos. Y Pablo decía, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que el Evangelio llegó a nuestras vidas por fe, ¿sí? Hemos creído, y creer es tener fe. Y luego para fe, ¿sí? Porque tenemos esperanza de un día estar con Dios. Entonces, pensemos, ¿no? Vemos acá en este relato que hemos leído y todo esto, que a Dios le desagrada a las personas incrédulas, ¿sí? Las personas que son incrédulas a lo que está escrito en su palabra. Aquellas personas que son incrédulas en creer a lo que Él nos habla, ¿sí? Entonces es necesario que examinemos nuestros corazones en esta noche y pensar cuánto estamos creyendo en Él, ¿sí? ¿Estamos confiando en Él? ¿En qué estamos confiando? ¿En nuestros recursos, en lo que nosotros somos? Dios nos hace un desafío aún mayor, ¿sí? Para creer primero en esto que hemos creído primero, por eso hoy somos hijos de Dios, ¿sí? Porque hemos creído en Él, hemos pasado a ser hijos de Dios. Pero ahora yo tengo que creer para obedecer lo que está escrito en su palabra. Para vivir el Evangelio tengo que creer. Para superar las dificultades tengo que creer en lo que está escrito en su palabra, ¿sí? Tengo que ser un resiliente, pero por haber creído en Dios, por haber creído en su palabra, no en mi capacidad, no en mi fuerza, sino en lo que Dios me dice, ¿no? En lo que es Él y en lo que está escrito en sus palabras. Que Dios nos ayude, ¿no? Para que también la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Es necesario que escuchemos su palabra y obedecer su palabra para que sigamos creciendo en fe, ¿sí? Cuando nosotros iniciamos el camino de Dios, comenzó nuestra fe, pero nuestra fe tiene que seguir creciendo, Y si por ahí todavía no lo conoces a Dios de esta forma, hoy estás a tiempo, ¿no? De creerle primeramente para ser un hijo de Dios. Porque para estar en el reino de Dios hay que creer. Para ser un hijo de Dios hay que creer. Y luego para permanecer en el camino de Dios y para un día estar con Él. Lo bien que decía el apóstol Pablo, porque el Evangelio es por fe y para fe, ¿sí?
para fe. Nosotros acá no sé cuántos años podemos vivir. Podemos vivir 70, 80, menos. Pero tenemos una vida eterna con Dios, ¿sí? Para fe, ¿sí? Que Dios nos ayude en este tiempo y a ser realmente creyentes, de lo que es Dios, ¿sí? Esto quería compartir, esta palabra con ustedes, hermanos, con todos los que están escuchando. Y bueno, sea el tiempo que reflexionar, ¿qué me está pasando? ¿Estoy desconfiando? ¿Estoy creyendo poco? ¿Tengo poca fe? Entonces, bueno, es necesario que comiences a acercarte a Dios, ¿sí? De Él proviene también la fe. Del escuchar su palabra, vamos creciendo en fe. Así que Dios nos ayude y, bueno, le damos gracias a Dios por esta linda palabra. Y vamos a hacer una oración, así como allí en donde estás. Y esto es fe, porque usted no lo ve a Dios, ¿sí? Yo tampoco. Pero yo me voy a acercar con fe en esta noche a mi Dios y usted se va a acercar a su Dios con fe, creyendo que Él está, que Él lo escucha, que Él lo está mirando y que si usted está pasando alguna situación de adversidad, de conflicto, saber que la ayuda viene de Dios. Y eso es fe también. Eso es fe. Creer, esperar en Dios, eso es fe. ¿Sí? Vamos a orar. Y si tenés alguna dificultad en esta noche mientras oramos, pedí a Dios y comenzá a desarrollar la fe, la confianza en Dios. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta linda palabra, la cual ha llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Oramos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a seguir creyendo. Como este evangelio, Señor, llegó a nuestras vidas por fe. Señor, por haber creído en alguien que no lo vemos, pero tú estás. Creer en un Dios que nos está escuchando en este preciso momento. Sabemos que nuestras oraciones están llegando a este Dios que todo lo puede, a este Dios que escucha, a este Dios que es vivo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y oramos, Señor, por los que están pasando alguna dificultad, alguna adversidad. Que tú te muestres, Señor, en tu amor, en tu misericordia, Señor, y que obres con poder, Señor, para que puedan superar esas dificultades con tu ayuda, oh Dios, para gloria y honra de tu nombre. Oramos por los que están flaqueando, Señor, por aquellos que están siendo incrédulos, Señor, que en esta noche tú los toques, Señor, en el nombre de Jesucristo y comiencen a tener fe en ti, oh Dios, porque el Evangelio es por fe y para fe, oh Dios. Oramos por esas vidas en el nombre de Jesucristo, aquellos que están con poca fe, Dios mío, tu mano de poder esté atravesando los corazones ahora, infunde fe para creer en tu palabra, para creer en este Dios vivo, en el nombre de Jesucristo. El Señor envía liberación, envía sanidad, envía ánimo, Señor, en las vidas, para la gloria de tu nombre. Confiamos en ti, oh Dios. Confiamos en este Dios poderoso que te has dado a conocer en nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, y esperamos tu ayuda. Esperamos en vos, Dios mío. Te amamos. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Hasta aquí hoy. Y bueno, mañana vamos a continuar, ¿no? Mañana a las 19 horas, si Dios lo permite, otra vez estaremos aquí, ¿sí? Que Dios los bendiga. Nos vemos.